Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 376 de la séptima temporada. Hoy, lucha contra el antisemitismo o destrucción de libertades, con César Vidal. Hace unos días, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley contra el antisemitismo, que significa acabar con la libertad de expresión y de prensa. Editorial y análisis del Dr. Vidal. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Ya somos miembros de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Corría el año 1917 y más concretamente el mes de octubre, cuando el partido bolchevique con Lenin a la cabeza dio un golpe de Estado en Rusia con la intención de hacerse con el poder y crear el primer Estado socialista de la historia. En las primeras horas del golpe, y cuando los bolcheviques ni siquiera controlaban por completo la ciudad de Petrogrado, el actual San Petersburgo, se celebró el Congreso de los Soviets, que proclamó desde el primer momento que toda la autoridad pasaba a los representantes de los soviets de trabajadores, soldados y campesinos. A continuación, el Congreso de los Soviets adoptó 3 medidas de enorme relevancia en escasísimas horas. La primera, el decreto sobre la paz, anunciando el final de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial todavía en curso. La segunda, el decreto sobre la tierra, que pretendía acabar con la propiedad privada y pasarla a propiedad colectiva. Y finalmente, la tercera, un decreto contra el antisemitismo. Si bien las 2 primeras medidas encajaban totalmente dentro de la óptica leninista, la tercera resultaba especialmente llamativa dados los inmensos problemas con los que de entrada iba a encontrarse el nuevo poder revolucionario. Sin embargo, la composición del Consejo de los Soviets resultaba reveladora y en buena medida explicaba la importancia que se daba a combatir el antisemitismo. Porque ese Consejo de los Soviets estaba formado por 14 bolcheviques, 7 socialistas revolucionarios y un socialista ucraniano. En aquel consejo, de los 14 bolcheviques, al menos 6 eran judíos, y de los 7 socialistas revolucionarios también eran judíos al menos 2. A decir verdad, si se tiene en cuenta que de los miembros restantes varios pertenecían a distintas nacionalidades, en aquel Consejo de los Soviets, que ya comenzaba a gobernar Rusia de acuerdo a las reglas del comunismo leninista, en aquel Consejo había más judíos que rusos. No puede sorprender por ello las prioridades, y de hecho a lo largo de los meses inmediatamente posteriores, el gobierno bolchevique siguió promulgando normas contra el antisemitismo que incluso implicaban como castigo la pena de muerte. Hace unas horas, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley contra el antisemitismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 26 de octubre de 2023, los legisladores Lawler, Gottheimer, Miller, Moscovitz, Kian, Jackson Lee, Fitzpatrick, Stefanich, Kustov, Norcross y Brown presentaron un proyecto de ley que fue referido al Comité Judicial del Congreso. Segundo, el proyecto pretendía que se impusiera en Estados Unidos de manera legal una definición del antisemitismo de acuerdo con la establecida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y que entrara a formar parte del cuerpo de la legislación americana contra la discriminación. Tercero, el Congreso ha convertido el proyecto en ley alegando que el antisemitismo está creciendo en Estados Unidos y causando impacto entre los estudiantes judíos en escuelas K-12 y universidades, a pesar de que el proyecto es anterior a este tipo de fenómenos. Cuarto, la votación se saldó con 300 votos a favor y 91 en contra. Quinto,
El texto, que adopta expresamente la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto de 26 de mayo de 2016, plantea muy serias amenazas contra libertades como las de expresión, prensa y religión. Sexto, efectivamente, el texto que se ha convertido en ley equipara antisemitismo con criticar al Estado de Israel, lo que significa acabar con la libertad de expresión y de prensa a la hora de dar noticias o realizar análisis en los que el Estado de Israel, como cualquier otro Estado del mundo, pueda quedar mal parado. De hecho, esa censura ni siquiera se aplica a noticias o análisis semejantes realizados en relación con los Estados Unidos. Séptimo, el texto implicaría también no poder hacer referencias al poder de los judíos como colectivo, incluso aunque se evite la mención de una supuesta conspiración judía mundial. Octavo, el texto implicaría también no poder acusar a los judíos de ser responsables de malas acciones, tanto si son imaginadas como reales. Noveno, el texto implicaría no poder señalar que hay judíos más leales a Israel o a las prioridades de la comunidad judía en el mundo que a los intereses de sus respectivos países. Décimo, el texto implicaría que no se puede calificar al Estado de Israel como racista. Undécimo, el texto implicaría también no poder establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la llevada a cabo por los nazis. Y duodécimo, además el texto exige que no se haga referencia a hechos históricos concretos como la relación de los judíos con la muerte de Jesús. El antisemitismo es una lacra social que debe ser combatida como cualquier forma de discriminación basada en la raza, la religión, la posición social o el sexo. Sin embargo, una cosa es el necesario combate contra una forma de discriminación social y otra muy distinta es imponer una mordaza sobre todo aquello que pueda dejar en mala posición a un grupo social, que es lo que pretende la definición de antisemitismo adoptada por el Congreso de los Estados Unidos hace apenas unas horas. Al respecto, basta con formularse, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas preguntas. Primera, ¿habrá que suprimir las referencias contenidas en el libro bíblico de Éxodo, capítulo 32 y versículo 10, en el que Dios, harto de los israelitas, ofreció a Moisés exterminarlos por completo y formar para sí un nuevo pueblo, ya que ese de Israel era un pueblo de dura cerviz? Segunda, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Isaías en el libro bíblico que lleva su nombre cuando equipara a los gobernantes del reino de Judá con la malvada ciudad de Sodoma? Tercera, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Oseas en el libro bíblico que lleva su nombre cuando compara a Israel con una prostituta y un adúltero? Cuarta, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Amós en el libro bíblico que lleva su nombre cuando señala que los pecados cometidos por Israel y por Judá son peores que los perpetrados por las naciones paganas? Quinta, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Jeremías en el libro bíblico que lleva su nombre cuando afirma que el reino de Judá recibiría justamente el castigo de Dios por más que tergiversaran las Escrituras y afirmaran que el hecho de contar con la ciudad de Jerusalén y con su templo los libraría de cualquier castigo divino? Sexta, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Ezequiel en el libro que lleva su nombre en la Biblia a un pueblo de Israel y de Judá al que comparó con dos hermanas rameras y desagradecidas? Séptima, ¿habrá que suprimir la referencia del Evangelio de Mateo, capítulo 27 y versículos del 22 al 25, en que los judíos que presionaron a Pilato para que matara a Jesús gritaron que cayera la sangre de ese inocente sobre ellos y sobre sus hijos? Octava,
Habrá que suprimir la referencia del Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículos del 39 al 59, donde Jesús señala que los judíos que no creen en él como hijos de Dios no son descendientes de Abraham, sino hijos del diablo. Novena. Habrá que suprimir la referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículos del 13 al 23, donde el apóstol Pedro, citando del libro del Deuteronomio, señala que los judíos que no creen en Jesús como Mesías han sido arrancados del pueblo de Israel por el mismo Dios. Décimo. Habrá que suprimir la referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 7 y versículos 51 al 53, en que Esteban, instantes antes de ser linchado por una turba de judíos fanáticos, los acusa de ser duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, de resistir siempre al Espíritu Santo, de perseguir a los profetas y de haber entregado y matado a Jesús. 11. Habrá que suprimir la referencia de la carta a los Romanos, capítulo 11, en la que Pablo, valiéndose del símbolo de un olivo, señala que los judíos que no creen en Jesús han sido cortados del pueblo de Israel, mientras que los gentiles que sí creen en Jesús han sido injertados en Israel. 12. Habrá que suprimir la referencia de la carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículos 19 al 29, donde el apóstol Pablo afirma que la descendencia de Abraham son aquellos que, sea cual sea su raza, su sexo o su condición social, han creído en Jesús y que por lo tanto los que no han creído en él no forman parte de la descendencia de Abraham. 13. Habrá que suprimir la referencia de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 14 y 15, donde afirma que los judíos mataron a Jesús. 14. Habrá que suprimir las referencias del Talmud cuando se jacta de que las autoridades judías dieron muerte a Jesús sin mencionar siquiera la intervención instrumental de los romanos. 15. Habrá que suprimir las críticas, aunque sean justas, al secretario de Estado Antony Blinken porque es judío. 16. Habrá que suprimir las críticas al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas porque es judío. 17. Habrá que suprimir las críticas a Anne Neuberger, vicesecretaria de Seguridad Nacional para la Ciberseguridad, porque es judía. 18. Habrá que suprimir las críticas a Dan Shapiro, asesor del Departamento de Estado para Irán, porque es judío. 19. Habrá que suprimir las críticas a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, porque es judía. 20. Habrá que suprimir las críticas a David Cohen, director adjunto de la CIA, porque es judío. 21. Habrá que suprimir las críticas a Merrick Garland, fiscal general del Estado, porque es judío. 22. Habrá que suprimir las críticas a Avril Haines, viceconsejera de Seguridad Nacional, porque es judía. 23. Habrá que suprimir las críticas a la trans Rachel Levine, vicesecretaria de Salud, porque es judía, judío o judíe. 24. Habrá que suprimir las críticas a los senadores judíos que representan el 10% del Senado, aunque procedan de un colectivo que solo roza el 2% de la población, porque son simplemente judíos. 26. Habrá que suprimir las críticas a los congresistas judíos, 27, que representan el 7% del Congreso, porque son judíos. 26. Habrá que suprimir las críticas a las acciones de Victoria Nuland, causante directa de no pocos desastres en política internacional y solo recientemente apartada del Departamento de Estado porque es judía. 27. Habrá que suprimir las críticas a la influencia nefasta de George Soros y de sus organizaciones en todo el mundo porque es judío. 28. Habrá que suprimir las críticas a Larry Fink, el CEO de BlackRock, que se está apoderando de las riquezas nacionales de distintos países y que cuenta con un presupuesto superior al de cualquier nación del planeta, salvo Estados Unidos y China, porque es judío.
29. Habrá que suprimir las críticas a Yuval Harari, ideólogo de la agenda globalista, que afirma que miles de millones de seres humanos son prescindibles porque es judío e israelí. 30. Habrá que suprimir las críticas a la matanza espantosa que se está perpetrando en Gaza y en la que el Tribunal Internacional de Justicia ha encontrado indicios plausibles de genocidio simplemente porque quienes la cometen son judíos. 31. Habrá que censurar la obra de Ilan Pappé, historiador israelí, que afirma que Israel ha realizado y realiza una limpieza étnica contra los palestinos, porque sus libros desbaratan los mitos del sionismo de manera sólida y documentada, y además se exilió de Israel hace años. 32. Habrá que censurar la obra de Norman Finkelstein, judío e hijo de 2 supervivientes del Holocausto, por el hecho de que ha denunciado la enorme y lucrativa industria que algunos judíos han creado en torno al Holocausto y por afirmar que lo que sucede en Gaza es un genocidio. Y habrá que hacerlo, a pesar de que las presiones le privaron de su puesto de profesor en una universidad y lo obligaron a marcharse a otra para encontrar trabajo. 33. Habrá que censurar la obra notable de Yeshayahu Leibovich, el filósofo más importante de la historia del Estado de Israel, porque acuñó el término judeonazi para referirse a las acciones de gente como Ariel Sharon o Benjamín Netanyahu, o al hecho de que la tortura de detenidos sea legal en el Estado de Israel. 34. Habrá que guardar un absoluto silencio sobre la experiencia de tantos represaliados en Estados Unidos por no someterse al discurso oficial sobre Israel. Gentes como Charles Percy y George Ball, como Adlai Stevenson III y William Fulbright, como George Ann Gay y James Enns, como Miriam Ward y Philip Klutznick, como Sheila Scoville o Paul McCloskey, como Francis Sayre y tantos otros que perdieron su puesto de trabajo en la docencia o en la función pública por no doblegarse ante el discurso oficial sionista. Y 35. Habrá que esperar a que en virtud de esta ley inicua aprobada por el Congreso hace unas horas se indique lo que se puede escribir en prensa y libros, lo que se puede predicar desde los púlpitos y lo que se puede enseñar en escuelas y universidades. Todas y cada una de estas preguntas no son en absoluto retóricas, sino que responden a una clara e ineludible preocupación, la de que bajo capa de combatir el antisemitismo se triture el sistema de libertades en Estados Unidos primero y después en el resto del mundo. Combatir el antisemitismo, como cualquier otra forma de discriminación basada en la religión, la raza, el sexo, la posición social, constituye una obligación ineludible, pero no puede jamás convertirse en un instrumento para acabar con la libertad de expresión, para censurar las informaciones sobre Oriente Medio de acuerdo con la propaganda sionista, para justificar y legitimar matanzas brutales como las que el ejército de Israel está perpetrando en Gaza con la ayuda o el silencio de naciones occidentales, para suprimir a aquellos que no se doblegan ante el discurso oficial, o para triturar totalmente la libertad religiosa simplemente porque las creencias de otras religiones no encajan en el discurso que se quiere imponer sobre el conjunto de la humanidad. La ley aprobada hace unas horas por el Congreso es un verdadero peligro contra las libertades. Y sería una auténtica bendición para el pueblo americano y para el resto del género humano que no pasara el trámite del Senado y no se convirtiera en una ley vigente. ¿Por qué de hacerlo? El daño asestado a la libertad sería inenarrable. Precisamente por ello, quien ahora se dirige a ustedes les comunica que tiene intención de escribir a los senadores de su estado conminándolos a votar en contra de esta ley y además invita a otros ciudadanos americanos a que hagan lo mismo antes de que el sistema de libertades americano sufra un golpe quizá irreparable. Porque esta es una ley inicua, y si los representantes elegidos estuvieran más atentos a los verdaderos intereses del pueblo americano,
que a su reelección o a complacer a los lobbies de los que dependen, tendrían que actuar en consecuencia, impidiendo que al fin y a la postre se apruebe. De lo contrario, corremos un riesgo más que real de que esos representantes cada vez se parezcan más a aquel Consejo de los Soviets de 1917. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese proyecto de ley que ha pasado el Congreso de los Estados Unidos hace apenas unas horas y que ahora, para acabar convirtiéndose en ley, tiene que llegar al Senado. Un proyecto de ley que además, incluso hasta la manera en que está presentado, hace muy difícil pensar que no está cargado de mala fe, de malísima fe. Porque en principio el texto habla del hecho de que el antisemitismo ha crecido en Estados Unidos. Eso es tremendamente discutible. Es más, quien ahora se dirige a ustedes les podría decir con absoluta certeza que es mentira. Lo que sí hay en Estados Unidos, y es explicable, como en otras partes del mundo, es más voces críticas y una parte mayor de la opinión pública que contempla con horror y con espanto lo que el ejército de Israel está haciendo en Gaza. Eso es cierto. Pero que en este país ha aumentado el antisemitismo y que es un problema el antisemitismo es una absoluta falsedad. Eso clarísimo. Segunda cuestión, que hay una amenaza especial contra los estudiantes judíos. Vamos a ver, eso es discutible, no vamos a negar que pueda haber el caso de algún estudiante judío que se sienta incómodo, que lo hayan podido insultar, etcétera, etcétera. Pero nada en comparación con otros colectivos de estudiantes y sin embargo no sale una ley. Cuando de pronto la gente del Black Lives Matter iba destruyendo, quemando, arrasando, insultando y agrediendo, a nadie se le ocurrió decir que había que sacar una ley porque los estudiantes blancos estaban atemorizados, porque la gente que vivía en su casa y eran blancos estaban atemorizados, y porque la gente que iba por la calle y eran blancos estaban atemorizados. Vamos, es que no se le hubiera ocurrido absolutamente a nadie. Y el grado de violencia que desarrolló Black Lives Matter fue infinitamente mayor que cualquier tipo de violencia verbal, física, etcétera, que en estos momentos se esté produciendo sobre la población judía en Estados Unidos. En ambos casos es condenable, es censurable, es intolerable. Pero en aquel entonces no pasó absolutamente nada, no había ninguna emergencia y sin embargo ahora parece que se va a caer el mundo. Para terminarlo de arreglar, es que además existen ya mecanismos en Estados Unidos para enfrentarse con la discriminación. Precisamente, si algo hay en este país, es leyes que son contrarias a la discriminación por la raza, por la religión, etcétera, etcétera. No era necesaria esta ley. Pero vamos a suponer que efectivamente el antisemitismo se ha disparado, Esto parece la Alemania del año 38 en la noche de los cristales rotos. Vamos, nada más lejos de la realidad con lo que pasa en Estados Unidos, pero vamos a suponer que fuera así. Vamos a suponer que efectivamente resultara ineludible una ley contra el antisemitismo, dado el terrible peligro y la discriminación salvaje que sufren los judíos en este país, que es mentira, no hay nada de eso ni por aproximación. Aún así, esta ley sería inicua. Porque esta ley no incluye una definición de antisemitismo que podría ser razonable y aceptable para todo el mundo. No. Incluye una definición expresa que no aparece ni siquiera en el cuerpo de la ley. Se cita cuál va a ser, pero no aparece reproducida, porque como el pueblo americano lea lo que es esa definición, se va a pegar con la cabeza contra la pared. Porque implica, por ejemplo, que no se puede criticar al Estado de Israel,
que no se puede hablar de lo que ha hecho mal un judío, aunque sea cierto, dice la dichosa definición. Que por supuesto no se puede hablar del poder de los judíos aunque no se haga referencia a la supuesta conspiración mundial de los judíos, etcétera, etcétera. Que por supuesto no hay manera de comparar acciones, actos que comete el Estado de Israel con los que cometieran los nazis, aunque sean los mismos o peores. No se puede establecer ninguna comparación. La han hecho incluso judíos e israelíes muy ilustres, pero los americanos no van a poder. Y por si fuera poco, hay que acabar, hay que suprimir, hay que extirpar cualquier tipo de referencia histórica que no deje en la posición que la propaganda sionista quiere que se quede el pueblo judío. Y entre ellas se incluye la referencia a la relación de los judíos con la muerte de Jesús. Vamos a ver, esto se puede querer blanquear o no blanquear, se pueden sacar las conclusiones que se quieran, pero no se puede negar históricamente. Y no solo no se puede negar porque aparece con una enorme claridad en todo el Nuevo Testamento, sino porque se da la circunstancia de que el propio Talmud se jacta de que las autoridades judías mataron a Jesús, ni mencionan a Pilato siquiera. Y que lo mataron muy justificadamente porque Jesús se dedicaba a extraviar al pueblo. No vamos a hacer referencia a otras cosas que dice el Talmud sobre Jesús, no sea que alguien piense que estamos arrojando leña a la hoguera del antisemitismo. Esto es intolerable, pero ¿qué vamos a hacer además con la enorme cantidad de personajes que son judíos y que, por supuesto, tienen derecho a nuestras críticas y tienen derecho a nuestro aplauso como cualquier ciudadano? El secretario Mayorkas, que es un miembro del gobierno y es judío y lo está haciendo rematadamente mal, muy mal, es el responsable de que la frontera sur sea un coladero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que lo hace estupendo, nos vamos a callar, porque es judío. Antony Blinken, que lo está haciendo rematadamente mal como secretario de Estado. Es una calamidad. ¿Qué vamos a decir? ¿Que lo hace estupendo? ¿O nos vamos a callar porque es judío? Victoria Nuland, que es verdaderamente de lo más bochornoso y de lo más terrible que ha tenido la política exterior americana en décadas. ¿Qué vamos a decir? ¿Que lo hace bien o nos vamos a callar porque es judía? Y así seguimos hablando de todo. Cuando lleguemos a Rachel Levine, que es la vicesecretaria de Sanidad, una especie de viceministro de Salud, con eso de que además es trans, ya que decimos que es hasta guapa. Porque claro, si decimos otra cosa y decimos ¡qué tía más fea! Bueno, pues resulta que somos antisemitas. Pero bueno, ¿a qué grado estamos llegando? Vamos a prohibir también autores judíos como Ilan Pappé, o como Norman Finkelstein, o como Yeshayahu Leibovitz, que no comulgan en absoluto con ese discurso oficial sionista. También los vamos a prohibir, vamos a sacar sus libros de las universidades. Les vamos a obligar al exilio, como pasó con Pappé en Israel. O les vamos a quitar el puesto de trabajo, como a Finkelstein en la universidad, que se tuvo que buscar otra porque lo echaron. ¿Es eso hacia lo que vamos? ¿Vamos a una dictadura del pensamiento? Esa ley es inicua, esa ley es una indecencia. Y esa ley es un ataque directo contra la Constitución americana, contra el sistema americano de valores y, sobre todo, contra la primera enmienda, que es la base de los derechos reconocidos en la Constitución. Y esa ley no puede salir adelante en el Senado, aunque el 10% de los senadores sean judíos. Y no puede salir adelante porque significa el final de las libertades y porque además hay instrumentos más que sobrados para que si un judío se siente discriminado, o un negro, o un budista, o un adventista del séptimo día, vaya a los tribunales y haga valer que le están discriminando por lo que cree, por el color de su piel o porque pertenece a un sexo que no le cae simpático a su empleado. Esta ley es innecesaria, pero lo peor es que es inicua.
Y si esta ley sale adelante, bueno, pues el sistema de libertades de Estados Unidos se va a ir a hacer gárgaras. Y además va a irse a hacer gárgaras porque así le apetece a una potencia extranjera. Porque claro, el discurso este es un discurso que sobre todo está creado en beneficio del Estado de Israel, lo cual es absolutamente intolerable. Que al final las leyes, y sobre todo leyes que van a recortar los derechos de los ciudadanos, sean leyes que se adopten para favorecer la agenda de una potencia extranjera, es algo bochornoso, sea cual sea la potencia y sea cual sea el país. Eso es inaceptable. Y la lucha contra el antisemitismo es algo que quien se dirige a ustedes no solamente es que aplaude, es que esa bandera la ha enarbolado desde hace décadas, cuando nadie la enarbolaba o casi nadie en España. Y la sigue enarbolando hoy en día. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es cobijarse en eso para imponer una agenda de una potencia extranjera en los Estados Unidos, para a partir de Estados Unidos imponerla en otros países y además acabar con libertades que son tan esenciales como la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza o la libertad de prensa. Y si esa ley sale adelante en el Senado, desde luego que Dios nos ampare a los ciudadanos americanos. Que Dios nos ampare. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.